Grabar. Ahí está. Bien, en este nuevo día entonces vamos a terminar con este pasaje del 14 al 21, el capítulo 3. Vamos a terminar el capítulo 3 de Efesios. De manera que el próximo jueves ya empezamos el 4 y seguimos avanzando, ¿no? Efesios tiene solamente 6 capítulos, así que no nos queda tampoco mucho, ¿no? Muy bien, entonces Efesios 3, versículos 14 al 21. Esta vez voy a poner en pantalla la versión Reina Valera, por si acaso, ¿no? A veces la letrita chiquita aquí en la Biblia no me es tan fácil como verla en pantalla, así que me ayuda a mí también. Ok, entonces voy a pedir a Rosita Delia, que fue la primera que ingresó, que nos lea los primeros 3 versículos, por favor, Rosita Delia, si es posible. Del 3 me dijiste, ¿no? Capítulo 3, sí, correcto. Versículos 14 al 16. Ya, pensando en todo esto, doblo las rodillas en presencia del Padre, al que se refiere toda patria o familia en el cielo o en la tierra. 16. Que Él se digne según, Sí, continúa. 16. que Él se digne según las riquezas de su gloria, fortalecer en ustedes por su espíritu al hombre interior. Ya, perfecto. Ok, gracias Rosita Delia. Bueno, aquí Pablo, que es el autor, sigue conversando en la carta con los creyentes, los santos de Éfeso, ¿verdad? Y les confiesa que él ora, ¿no? Esto es lo que quiere decir, ¿no? En el primer versículo del 14. Definitiva, él ora constantemente y su súplica es por lo que empieza a hablar en el verso 16. Good morning. Good morning, Anita, bienvenida. ¿Cómo Hola, estás? buenos días. ¿Todo bien? Hola. Vamos a ponerte aquí. Vamos a ponerte. Ya. Ok. Bueno, entonces empieza él. Esta parte es hermosa, este pasaje que vamos a leer hoy día del 14 al 21. Él empieza a explicar algo que es el sentir de su corazón y por lo que él ora. O sea, le va a decir a los efesios, por esto es que yo estoy orando, porque es necesario, ¿no?, que esto que les voy a decir ocurra en ustedes. Ahora, si eso era necesario que ocurriera en los creyentes de Éfeso, obviamente es necesario que ocurra en todos los creyentes, donde nosotros estamos incluidos. Así que esto que vamos a leer es necesario también que ocurra en nosotros. De manera que convendría que le pusiéramos mucha atención a los versículos que empiezan a partir del 16, ¿no? Y él dice, para que Dios les dé. La oración es para que Dios nos dé, ¿no? De acuerdo a su inmensa riqueza, porque Dios es infinitamente rico, ¿no?, en tesoros, rico en su amor, en todo lo espiritual, ¿no? La riqueza espiritual que tiene, ¿verdad? Y lo primero que dice es, después de, conforme a la riqueza de su gloria, dice, el ser fortalecidos con poder, ¿verdad? El ser fortalecidos con poder. Bueno, hagamos el ejercicio de hacernos una pregunta, ¿no? ¿A qué poder podría estar refiriéndose el apóstol Pablo, Anita Consue? ¿A qué poder? El poder de Dios, Del Espíritu Santo. del Espíritu de Dios. ¿Verdad? Es claro, pero solamente como un ejercicio para asegurarnos de que estamos sintonizados con el tema, ¿no? Entonces, lo primero, si ustedes quieren anotar, lo primero que Pablo aquí nos enseña que nos hace falta, que es necesario en la vida de todo creyente, de todo aquel que camina con Cristo, es que seamos fortalecidos con poder. Obviamente no está hablando del poder humano, porque es el poder que ya tenemos y no nos sirve para mayor cosa. Es decir, nos sirve para el mundo,
Pero para la vida espiritual en Cristo, nuestro poder es vano, es limitado, es poquísimo. Ese es el poder que la gente religiosamente, o sea, cuando practica religiones, ¿no? Y intenta poner por obra. Y entonces con su poder, el poder que tienen es que intentan mantener o iniciar una relación con Dios. Pero obviamente eso no es posible, ¿no? Eso es posible únicamente con el poder de Dios, el poder de Cristo, el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y ese es el poder que nos fortalece. ¿Por qué dice fortalece? ¿Por qué tenemos que fortalecernos? ¿No? Simplemente quiero hacerlo notar. Es obvio, pero porque nosotros somos débiles. Cuando uno necesita fortalecerse es porque en alguna área está débil, ¿no es cierto? Entonces, ¿la debilidad proviene de dónde en nuestro ser interior? De la carne. Exacto, de la carne. Es decir, por causa de nuestra carne frágil que tiende a pecar con facilidad. Entonces, lo que hay en nosotros es debilidad, hay fragilidad. Pero ¿cómo es que podemos nosotros superar eso? Con el poder de Dios. Ese poder tiene que fortalecernos. Ese Ese poder es la fe. Exacto, bueno, parte de la fe, ¿no? Claro. Es decir, la fe del Señor Es es que nos da todo. la fortaleza. También la oración nos fortalece. La palabra de Él nos fortalece. O sea, cuando estamos estudiando la palabra como lo hacemos nosotros, con ustedes, lo que estamos es alimentándonos. Cuando nosotros nos nutrimos, nos sentamos a comer, lo que estamos haciendo es fortalecer nuestro cuerpo. Deja pues de comer 3 días a ver cómo, cómo termina. Aparte de que te pones skinny, pierdes Te comen peso. las paredes, pues. Ajá, pero después de eso comienzas tú a perder peso, para adelgazar y te comienzas a debilitar tu sistema inmunológico, te puedes enfermar, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, comemos para fortalecer nuestro organismo. Así también comemos la palabra. Ese es el alimento, ese es el nutrimento del espíritu para fortalecer la fe, ¿no? La fe es lo que de verdad nos impulsa, es lo que nos sostiene cuando estamos en esas luchas, en esas batallas, ¿no? El creer que Dios nos habló a través de su palabra y que su palabra contiene verdad, es verdadera. Entonces, cuando nosotros nos afianzamos sobre una roca o nos arrimamos a buen palo, como se dice, como dice el refrán, podemos sentirnos seguros. Cuando estamos arrimados a buen palo o cuando estamos sobre una roca, no nos mueve nada. Entonces, el poder es la fe. Ahora, este poder, ¿dónde obra? Aquí lo dice, el segundo punto, en el hombre interior, lo que está en pantalla, ¿no? Es decir, aquí adentro, en nuestro ser interior, en nuestro corazón, donde está nuestra alma, en el alma residen pensamientos, emociones y voluntad, ¿verdad? Y también en el centro del alma está el espíritu, que es esa esencia que nos conecta con Dios. Si no tuviéramos espíritu, no pudiéramos conectarnos con Dios, ¿no? Y entonces el poder dentro del hombre interior y cómo se hace esto a través de su Es su espíritu. espíritu. Ahí está clarísimo. Miren el orden que va siguiendo Pablo, ¿no? Entonces, él, repito, él ora para que en toda la gracia de Dios, él nos dé el favor de que seamos fortalecidos con poder de Dios aquí adentro en el corazón, no, en nuestro espíritu, a través del Espíritu Santo. Por eso decimos que el Espíritu Santo habita dentro junto con nuestro espíritu, ¿no? Nuestro espíritu es lo que Dios nos ha dado, pero el Espíritu Santo es ya el regalo que viene con la salvación, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿O está hasta el momento? Está claro. Está clarito, ¿verdad?
Ahora, vamos a ver entonces para qué necesitamos el poder aquí adentro en el hombre interior que llega a través del espíritu, y lo vemos del 17, 18 y 19. A ver si nos lees Jaimito. Estoy sin la Biblia, estoy haciendo tiempo para salir. Ah, bueno, pero puedes Sí. leer lo que está en pantalla, pues. A ver, déjame ponerlo en la pantalla. Ok. Espera un Correcto. ratito. Acá está. Ya. Ya, ok. Para habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Gracias, Jaimito. Chicos, esto es muy importante. Esto es muy doctrinal. Por eso la carta de los Efesios era importante que la leyeran. Y ya estamos entrando aquí en ciertos aspectos que son muy doctrinales, muy importantes. Entonces, aquí nos está hablando, al decir para, está hablando de un propósito. O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué él pide que nosotros seamos llenados, fortalecidos con poder aquí adentro a través del Espíritu? Y aquí ya viene la explicación. En primer lugar, para que habite Cristo. O sea, Cristo tiene que, en efecto, estar presente, y el habitar significa que Él se manifieste también en nosotros, es decir, que haya una evidencia, que haya un fruto de la obra que Él está haciendo aquí adentro. Porque Él está renovando, transformando a través de su espíritu. Pero miren ustedes que está hablando del espíritu y inmediatamente habla de Cristo. Porque no solamente está el Espíritu Santo, sino que donde está el Espíritu de Dios está también Jesucristo y está también el Padre. Ya habíamos visto que los tres son indivisibles, son uno solo, y por tanto, aunque se manifieste más el Espíritu o hagamos un énfasis en el Espíritu, no deja de estar Cristo ni tampoco el Padre en toda situación donde se manifiesta el Espíritu. ¿Ok? Entonces, que habite Cristo. Entonces, mis queridos, esto es importantísimo, que habite Cristo en nosotros, que nosotros le demos cabida, que nosotros le pidamos a Cristo que Él haga su obra a través de su Espíritu y comience a dar frutos, que haya una cosecha de su obrar aquí adentro. Él ha sembrado su palabra, tiene que haber cosecha. ¿No? La cosecha es los frutos del Espíritu. Entonces empieza a brotar amor, no el amor humano que conocemos, ¿no? Sino el amor de Dios, que nos lleva pues a sacrificarnos en beneficio de otros, aún a expensas de nosotros mismos. Ese es el amor de Dios, ¿no? Amor, gozo, esa alegría indescriptible que hay en el corazón al saberse que uno es parte de Dios. Amor, gozo, paz, que tengamos la paz de que ya estamos de a buenas con Dios, ¿no? Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todo esto son evidencias del obrar del Espíritu de Jesucristo aquí adentro de nosotros. Así que para que habita a Cristo. Ahora, ¿cómo habita Cristo? Por la fe. Por la fe. Vean cómo va paso a paso, ¿no? Cristo habita por la fe. Simplemente el creer. No nos olvidemos que la fe obra como un imán. La fe atrae hacia nosotros, así como cualquier objeto metálico imantado, ¿no? Cualquier imán atrae un objeto metálico y lo pega. También la fe atrae como imán aquello que nosotros estamos buscando. Entonces, si nosotros queremos que el Señor esté y que haga su obra, entonces por medio de la fe lo atraemos o lo consolidamos aquí adentro, ¿verdad? ¿Dónde opera? Nuevamente dice, en vuestros corazones, ¿no? En el ser interior, y dice a fin de que, ay, aquí se cambió el color, ¿qué pasó? Bueno, a fin de que
arraigados y cimentados en amor. A ver, aquí está hablando de que aparece el amor. Ahora, el amor, ¿por qué lo menciona a pesar de que los frutos del Espíritu, que él mismo lo dice más adelante, son 9? O los principales frutos del Espíritu son 9. Dice amor, gozo, paz. ¿Por qué lo pone en primer lugar el amor? Porque es el amor a Cristo. Exacto, es el amor de Cristo. Pero ¿y por qué no pone los otros? No habla, digamos, de la paciencia, el gozo, de la benignidad, bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Que todo debe estar, ¿no? Pero ¿por qué habla del amor primero? Porque eso es lo Es lo más principal. importante. Es lo Exacto, principal. ¿ya? Exacto. Ahora, es obvio, pero quiero estar seguro de que estamos haciendo clic, ¿verdad? De que vayamos razonando y reflexionando para que entendamos. Y esto lo dice en 1 Corintios 13:13. Si alguien lo quiere buscar y encontrar y leer, adelante. 13. 13:13. Capítulo 13, versículo 13. Dios mío, tengo inundada la calle. Todavía hay que tener Sí, paciencia. empezó a llover más fuerte aquí. Sigue Y lloviendo. ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Ahí está. Lo más importante de todo es el amor, porque del amor se deriva el cumplimiento de toda la ley. Esa ley de Dios que hace que tú y yo caminemos en justicia, en rectitud delante de Dios. Todo está originado, la fuente es el amor. Porque si tú amas verdaderamente, no vas a pecar contra tus semejantes ni tampoco vas a pecar contra Dios. Y ahí está cumplida la ley. Cuando a Jesús le dijeron cuáles los principales mandamientos, él dijo, yo los puedo resumir en 2. Que ustedes amen a Dios y que amen a su prójimo. Si ustedes hacen eso, han cumplido toda la ley. El resto, olvídense, en otras palabras. Eso es lo que dijo Jesucristo, ¿no? Porque todo lo demás viene como consecuencia, pero lo fundamental es el amor. Entonces, aquí Pablo le concede, obviamente, la prioridad al amor y que el amor sea arraigado, significa que nos salga raíces. Cuando sembramos una planta, empieza a crecer y las raíces empiezan a crecer y crecer debajo de la tierra. Llegará un momento en que eso se hace una planta. Trata pues de arrancarla. Quieres arrancarla y se te hace difícil porque está bien arraigada. Entonces, nosotros tenemos que estar arraigados en amor. Y dice cimentados, que significa poner cimientos o las bases, fundamentos. Entonces nos habla de que el amor es un fundamento, el amor es una base, es como los plintos en un edificio, en una casa. Si tenemos buenas bases, bueno, ahí sí nos vamos para arriba, podemos construir, de acuerdo a la base que tengamos, podemos construir varios pisos. Y si son suficientes, podemos construir un rascacielos, pero todo depende de las bases que se construyan primero. Entonces, lo que dice Pablo es ustedes tienen que ser construidos primero en el amor. Tienen que coger el amor como un fundamento y estar arraigados en el amor. Entonces, chicos, en oración hay que pedir siempre, Señor, llénanos de tu amor, porque nadie puede dar de lo que no tiene. Si nosotros ganamos dinero, de ese dinero podemos dar a nuestros hijos en caso de necesidad, podemos hacer esto, pero si no tenemos, no podemos dar. Entonces, si el Señor no nos llena de su amor, ¿cómo vamos nosotros a dar ese amor que no tenemos a otros? Entonces, hay que estar
pensando en esto. Entonces, poder primero, hasta el momento, ¿no? Que viene por el Espíritu y obra aquí en el interior. Luego, la presencia de Jesucristo en nuestros corazones, ¿no? Y lo tercero, la presencia de Cristo produce en nosotros también la llenura del amor. Empieza a entrar el amor en nosotros. Ahora, después de que ya tenemos el amor, ya estamos arraigados y cimentados en amor, eso nos va a hacer capaces plenamente de comprender con todos los santos. Significa que esto es común para todos los creyentes y junto con ellos, ¿no? Y habla de dimensiones, anchura, longitud, profundidad, altura, esos son dimensiones. Significa que podamos nosotros concebir y entender y comprender, tratando de hacerlo, cuál sea el amor de Cristo, porque es tan grande ese amor, ¿no? Jesucristo lo dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, y ahí está hablando del Padre, ¿no? De tal manera, es decir, de una forma que ustedes no se pueden a lo mejor imaginar, pero gracias al amor, nosotros podemos ir entendiendo cada vez más, hasta donde más podamos entender como seres humanos, ¿no? ¿Cuál sea el amor del Señor? Porque si entendemos ese amor entonces va a empezar a rebosar y vamos nosotros a empezar a dar ese amor a otros que nos rodean. Y entonces ya vamos a dejar cada vez, no más, a pensar menos en nosotros y podemos pensar más en los demás y ser más altruistas que egoístas, más centrados en otros, a ser más empáticos, ¿verdad? Que ser egoístas, o sea, que estar centrados en nosotros. Porque el egoísmo es lo que nos lleva a la codicia, que es el opuesto al amor. Amor está acá, la codicia está en el otro extremo. ¿Y qué es la codicia? A ver, les voy a ilustrar, creo que alguna vez debo haberles dicho, ¿no? Lo que es el concepto de amor y de codicia para que lo podamos entender La mejor. codicia no es ambición. Y claro, es ambición, ¿no? Pero lo vamos a definir de una manera más amplia. Claro, es ambición, básicamente ya lo vas a comprobar, ¿no? Pero lo vamos a poner de una forma que lo podamos entender mejor. A ver, en primer lugar, el amor es un acto de desprendimiento que te lleva a satisfacer las necesidades de los demás, prioritariamente estamos hablando, aún a expensas de las propias. ¿Qué significa esto? Que tú en primer lugar te desprendes y te enfocas en los demás, en tu prójimo. No te enfocas tanto en ti mismo, ¿no? Sino más que nada en los demás. Y tú procuras resolverle sus necesidades afectivas, de ayuda, de que conozcan a la salvación que es en Cristo Jesús, y si necesitan también ayuda física, les das alimento, les das esto, les das el otro. También en las relaciones interpersonales, siempre ser empático. Y cuando, por ejemplo, alguien te ofende, en lugar de enojarte, lo que puedes hacer es pensar qué pudo haber ocasionado que esa persona reaccione así, de esa manera agresiva, y tener misericordia con esa persona, ¿no? Y no verla como culpable de algo que ha hecho, porque lo que lo ha motivado a esa persona son circunstancias o la falta de conocimiento de Dios, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, te proyectas sobre lo otro aún expensas de tus propias necesidades. Tus propias necesidades quedan en segundo plano
y más bien hasta las sacrificas en beneficio de otros. Voy a poner un ejemplo práctico. Un individuo, Felipe. Felipe está casado, tiene un bebé pequeño y pues como un matrimonio joven, están experimentando con el ser padres y pues dentro de las necesidades también del varón que trabaja duro, que viene a ayudar también en las tardes y noches, en la noche a su esposa, le dice, María, resulta que mis amigos y yo nos hemos puesto de acuerdo, queremos ir de pesca. El día sábado, para mí la pesca, como tú sabes, es un relax. Lo necesito porque estoy muy estresado en mi trabajo y de paso también te ayudo en la casa, estoy cabezón. Ya, entonces María le dice, está bien, el sábado por la tarde se van ustedes a pescar y ya regresas en la noche, ¿ok? Resulta que llega el día sábado, los amigos lo vienen a recoger en el auto y casi al momento de llegar los amigos, María se da cuenta que se le ha acabado la leche para el bebé. No Te tiene... fregaste, te quedaste. ¿Me Ese es el explico? problema, María. Eso es que dijo Te usted, quedaste porque tienes que ir a comprar la más que leche. claro. Es horrorosa, Jaime Mieles. La culpa es de María, dice Jaimito. Bueno, el tema es, Bueno, continúa. Está chévere la historia. te congelaste un ratito, te congelaste. Bueno, el tema de la historia es, ahí tiene dos opciones. Decirle, mira María, lo siento, como tú dices, Jaime, tú debiste haber eso programado, qué sé yo, no me has dicho ayer ni antes de ayer, sino que me lo dices en este momento y ya tengo programado, tú misma ya me dijiste que estaba bien y mis amigos están afuera, así que lo siento, chao y me voy. Mira tú, pues si llamas a alguien o cómo resuelves el asunto, pero yo me tengo que ir, ya están en la puerta, me están pitando y me voy, ¿verdad? Eso significa satisfacer mis necesidades a expensas de las de mi hijo, de mi esposa que necesita ayuda. ¿Ok? Eso es lo que se llama codicia. Yo pensaba que la codicia era egoísmo. Bueno, es egoísmo, sí, Es una forma de egoísmo. Es egoísmo. Es egoísmo porque se proyecta más sobre ti Primero mismo. yo. Primero yo. Primero segundo yo. Todo para mí. Todo para mí. Exactamente. Atención y todo para mí. ¿No? Y entonces, pues, el ladrón, por ejemplo, dice, viene y te arrebata lo que tú tienes que no le pertenece a él porque él, para sus intereses, necesita, entre comillas, eso y en lugar de irlo a trabajar, a ganárselo, te lo arrebata a ti, ¿no? Porque es su egoísmo y no le importa, o sea, a expensas de los demás, él satisface sus propias necesidades o sus propios caprichos o antojos, lo que tú quieras. Es decir, su ego está primero, los demás están al último. No le importa. Y llega al extremo hasta te matan. ¿Me explico? Entonces, esa es la codicia. Esa es la codicia. Ahora, la otra opción que tiene Felipe es decir, puchica, Mari, está bien, o sea, bueno, pues, qué pena, mi amor, no lo hiciste a tiempo, pero no hay problema. Cuenta conmigo. Yo voy en este momento, compro todas las cosas y regreso. Entonces yo salgo. Uber. ¿Ah? Uber Eats. Yo salgo y le digo a mis amigos, lo siento mucho, chicos, el deber llama y díganme lo que digan, y yo tengo que atender a mi esposa, a mi hijito, porque para mí tienen prioridad. Le caen los amigos encima, mandado, mandarina, ni sé cuál. Exacto. Y eso es lo que más les afecta a los hombres. En su Exacto. machismo, claro. El machismo, que los chicos digan que se quedó por el tarro de leche del niño. No. Exacto. Esa es la cosa. Pero uno renuncia. Ahí es cuando uno tiene que ver qué decide, claro. Así es. Uno renuncia a todo ello en beneficio de los que tú más amas, porque estás amándolo.
estás resolviendo sus necesidades. Para ellos, para ti, ellos es lo principal. Y no importa sacrificar tus propias necesidades. Bueno, si yo tenía esta oportunidad, lo siento, pues, pero voy a hacer lo que me toca hacer. Eso se llama responsabilidad también. Pero la responsabilidad es parte del amor. El reconocer que hay una necesidad en otros y que es prioritaria frente a la nuestra. Nosotros le damos prioridad a los demás versus uno mismo. Entonces, ahí tú amas. Lo contrario es exactamente la codicia, que ya repito, es satisfacer las propias necesidades, o llámese capricho, antojo, la voluntad de uno, el ego, en detrimento o a expensas de las necesidades de otros. Deseo vehemente poseer muchas cosas, especialmente riquezas o bienes. Perdón, ¿Qué es eso? lo último no te entendí. Deseos vehementes de poseer muchas cosas, especialmente riquezas o bienes. Voraces fariseos no poseen más moral que la de la codicia. Ah, ¿En dónde correcto. estás leyendo eso? Eso lo leí en Google, lo que significa la codicia. Y dice, voraces fariseos no poseen más moral que la de la codicia. Ya, correcto. Bueno, ahora, esa es una acepción. Yo lo pongo más condimentadito para que enfoquemos básicamente esto, porque eso es una acepción, si se quiere, humanista, ¿no? Pero lo que realmente nosotros aprendemos es que es resolver la necesidad de los demás porque tú amas, porque lo haces por amor, porque tú quieres hacer el bien a otras personas. Entonces, ¿qué pasa con ese Felipe? Ese Felipe tiene la gratitud, el respeto, ¿no? Y la correspondencia en su amor de parte de su esposa. Su esposa también se va a ver motivada a hacer un sacrificio hacia ella misma por atender a su esposo cuando llegue el momento. Entonces, ambos intercambian amor. ¿Qué es eso? El proyectarse hacia el otro de parte de cada uno. Sí, pero a veces no hay eso, Roberto. Ah, es que no hay. A veces, entonces ahí viene la parte en que yo digo, o sea, hacer el bien sin esperar nada a cambio, porque si tú esperas algo a cambio, Y no lo recibes. problemas, o sea, te defraudas y todo, porque hay personas que les importa un pepino. Así es. A ver, dos cosas quiero decir. Sí, en efecto. No, Estamos o si no abusan también, pues cuando uno es demasiado Claro. le da y te olvidas de ti por ser tan, digamos, Altruista. amor. El otro te ve la cara, ya crees que eres que no tienes ni siquiera gusto ni personalidad porque tienes que estar solamente atendiendo a la persona. bueno, Y entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Esa es la pregunta. ¿Cuándo paras? ¿Hasta cuándo esto es sano? Esa es mi pregunta. ya, a ver, nosotros debemos amar si estamos llenos de amor del Señor, no importando que no vayamos a recibir o que no lo recibamos cuando nosotros a lo mejor lo necesitamos. Pero si nosotros amamos, estamos sembrando amor y estamos practicando una ley universal, espiritual, que Dios lo puso, que es la ley de la siembra y la cosecha. Cada vez que tú siembras, siempre tarde que temprano, vas a cosechar. Entonces, si tú siembras constantemente y no te importa cuándo vayas a ver esa cosecha, pero sigues sembrando y atendiendo esa cosecha te va a venir tarde que temprano de una manera u otra. Ahora, si nosotros estamos hablando, como hemos hablado hace un ratito, estamos hablando de gente que no conoce a Dios. ¿Ok? Entonces ahí, a más de amar a la persona, a más de servirla, a más de proyectarnos sobre ella, tenemos también como parte del amor
que orar por ella para que conozca a Dios, pues porque si nosotros ya lo conocemos y tenemos una pareja o una familia o un vecino o un amigo en el trabajo, por ejemplo, que a pesar de que nosotros nos proyectamos en amor sobre él, no recibimos la reciprocidad, ¿no? O la correspondencia que esperamos, bueno, nosotros no lo estamos haciendo por lo que vayamos a recibir o por el interés. Lo No estamos por lo que hay adentro de nosotros. exacto, porque simplemente fluye de nosotros agua viva. Y a mí, por último, no me importa si esa persona no me ame, porque a mí lo que más me importa es que Dios me ame. ¿Ok? Pero yo sé en el fondo, y mantengo la esperanza, óigaseme bien, de que como yo he sembrado de acuerdo a esta ley universal espiritual que Dios la creó, tarde que temprano va a venir la correspondencia o va a venir la cosecha. Entonces no me preocupo, eso se lo dejo a Dios. Mientras tanto, yo estoy orando por aquella persona. Pero les aseguro como que yo me llamo Roberto, que tal, que en el momento preciso, tarde que temprano, va a venir esa cosecha. Puede que la persona ya quede abrumada de que tú le estés dando tanta atención e importancia, ¿no? Y tanto amor, básicamente, que la persona va a ser, ¿cómo se dice? Redarguida, esa es la palabra, redarguida por el Espíritu. Y como tú estás orando, Perdón, Roberto, ¿cuál es esa palabra? redarguir. Ah, ya, ok, esa palabra no es muy común, correcto. Pero existe. Sí, debe ser redarguir. No, redarguir como de gato, con G de gato, redarguir, como tiene un diptongo ahí. Ya, ok, ya, sí, Ya, sí, ya. se escribe con diéresis, se escribe con diéresis en la U, redarguir, si no sería redarguir. Sí, no, ya. Yo entendí otra cosa. Ya, ok. Redarguir significa, es como llamar a conciencia, ¿no? Remover la conciencia, ¿no? Sacudir la conciencia. Entonces, eso es importante, ¿no? Verlo. Ahora, chicos, realmente uno no debería centrarse en, a ver, ¿qué es lo que tú me estás dando? ¿Y hasta cuándo no me das? Y yo solamente estoy que doy, y yo no recibo, porque entonces te estás enfocando en ti mismo de alguna forma, porque estás tratando de sembrar calculadamente con la intención de recibir. Y la intención, cuando tú amas, nunca debe ser la de esperar algo a cambio, como decía Rosita Matucha, sino que tú simplemente das y das, y tú esperas que en su momento Dios disponga cuando te toca recibir. Y cuando te toca recibir, bueno, bendito sea Dios, lo disfrutas y está bien, pero tú no lo hiciste con ese propósito. El propósito que te animó es simplemente el mostrar el amor de Cristo que está en ti. ¿Ok? Servicio. ¿Perdón? El servicio. Claro, porque tú sirves por amor. Básicamente, servir es, dice Jesús dijo, yo he venido no a ser servido, sino a servir y a dar mi vida por otro. Él vino a entregar su vida, no esperando que los demás le den a él, sino que él la entregó. Ahora, el fruto de eso es como él sembró su vida material, cosechó vida espiritual. Entonces, vinieron a la fe de Jesucristo miles, millones de seres humanos a lo largo de 20 siglos, ¿verdad? Entonces, la cosecha que él hizo, la siembra que él hizo le produjo una cosecha espiritual, almas salvadas para la eternidad. Bueno, entonces, eso sería el enfoque correcto, chicos, ¿sí me explico? El enfoque correcto es amemos, démonos, entreguémonos sin esperar nada a cambio, aunque mantenemos la experiencia y la conciencia de que tarde que temprano algo habremos de recibir, porque ahí eso es una ley.
Es una ley universal y es una ley de la siembra y la cosecha. Digo universal porque es válida para todos, para creyentes y para inconversos, para aquellos que no han recibido a Cristo. También es válido. Lo que tú siembres, tú cosechas. Punto. Eso no hay nada que hacer. Ok. Entonces, para terminar esto, entonces, para que nosotros podamos comprender cuáles sean las dimensiones y también conocer ese amor de Cristo, dice el verso 19 que está en pantalla, ¿ok? Y de conocer el amor de Cristo, aunque te está reconociendo el apóstol Pablo aquí, que ese amor de Cristo excede a todo conocimiento. Significa que va más allá de la capacidad que un ser humano tiene de comprenderlo. No lo puedes llegar a comprender, porque es un amor tan grande como es Dios. Y si Dios es tan grande que no lo puedes concebir y entender en tu mente, tampoco el amor lo vas a entender en su totalidad. Así lo dijo Jesús. De tal manera, es un amor enorme. Yo se los he contado, creo, alguna ocasión, que cuando yo me tropecé, digámoslo así, con Jesucristo en el camino, un santo día, yo no lo estuve buscando, yo no lo encontré yendo a la iglesia o en una predicación o alguien me habló, sino que tuve un encuentro personal a solas con él, ¿no? Y tuvimos una conversación. Al cabo de ella, yo le hice una pregunta y el Señor me respondió, ¿por qué? Porque yo te amo. Y yo sentí literalmente como que empezó el amor de Dios a entrar en mí de una manera que yo me ahogaba, no lo podía contener. Y rompí en un llanto incontenible porque era algo sublime, algo maravilloso, algo que yo nunca había vivido antes y desde ese entonces no lo he vuelto a vivir en esa intensidad, ¿no? Pero bastó para que Dios me hiciera, ¿qué se puede decir? Me demoliera, me demolió, me desarmó totalmente, ¿no? Y yo me quedé de este portecito, chiquitito ante él, ¿no? Entonces ahí fue cuando yo vine a los pies de nuevo del Señor, hice mi compromiso con Él, etcétera, y empecé a caminar de nuevo con Él. Esto hace, ya van a ser 23 años, perdón, 29 años va a ser, ahora en agosto. Bueno, entonces es un amor que tú no lo puedes, es tan sublime, tan grande que tú no lo puedes concebir. Sin embargo, Pablo ora porque nosotros podamos comprender ese amor que excede a todo conocimiento y que como consecuencia seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Es decir, el amor de Él en nosotros nos lo hace conocer porque Dios es amor. Y primera de Juan dice también, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Si tú conoces a Dios, Dios te llena de su amor. ¿Ok? Si tú no amas es porque no has conocido a Dios, porque si lo hubieras conocido estuvieras lleno de su amor, lleno de esa capacidad de poder servir a los demás, de hacer el bien a los demás, de poner como enfoque o mira a los demás antes que a ti. ¿Me explico? Y bueno, luego vienen estos dos versículos que son una doxología, significa es una alabanza a Dios, ¿no? ¿No? Pero contiene algo interesante, ¿no? Hay una confesión que hace Pablo, ¿no? Dice, aquel que es poderoso. ¿Quién será aquel que esté con mayúscula allí? El Dios. Señor. Obviamente. A veces son pequeñas cascaritas de banano que les pongo para ver si están atentos. Claro, El es Señor. obvio, ¿no? Él está elevando una alabanza a aquel, con mayúscula, es Dios, es Jesucristo, que es poderoso, dice, para hacer todas las cosas.
Y dice, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Esto es interesante que nosotros lo tengamos presente. Cuando nosotros pedimos algo al Señor, muchas veces Él nos da más y nos da en abundancia, más allá de lo que nosotros le pidamos, más allá de lo que podemos entender. A veces nos da cosas que no estamos entendiendo hasta después de un tiempo que decimos, wow, lo que realmente Dios hizo fue formidable, pero yo recién vengo a entenderlo ahora. En el momento que lo recibí, no tenía la capacidad de entenderlo. Pero Él tiene ese poder de hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ese es el poder de Dios, actúa a través de nosotros. Y ahí dice, a ese sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos, etc. Ahora, acá también tengo yo la versión NTV, la traducción, perdón, la traducción viviente, y dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr, ay, no veo ahí, hacer, dice, no mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar. Algo más dice allí. Mediante. Mediante su gran poder. Ya, es que me estaba tapando estas imágenes de acá. Ya, ok. ¿No? Imaginar, ¿no? Según su gran poder que actúa en nosotros. ¿Ah? Es otra forma de explicarlo. La NTV tiene una forma bien bonita, ¿no? Ahora, volvamos a leer antes de terminar la grabación. Lo mismo que ya vimos, pero lo vamos a leer de corrido en la NTV, ¿no? Dice, cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Dice, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos lo fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. O sea, lo primero, chicos, que Pablo pedía era que seamos llenos de poder, por gracia suya, por regalo. Entonces, con el poder, Cristo va a habitar en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Miren ustedes, aquí hay algo bonito también. O sea, en la medida que nosotros vamos confiando y teniendo fe en Él, Él va a ir habitando más y más en nuestro corazón. Miren ¿cómo se puede decir? Esta revelación que nos hace Pablo, ¿no? Y a través de esta nueva traducción viviente. Dice, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Las raíces profundas en el amor de Dios. Entonces, el poder, la presencia de Cristo en nosotros, eso nos va a generar amor, podremos estar fuertes y así podremos comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios las dimensiones, ¿no? De la profundidad de su amor. El verso 9 dice, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando sea demasiado grande para comprenderlo todo. Miren ustedes, aquí está más bonito. Aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos, maduros, con toda la plenitud de vida y el poder que proviene de Dios. ¿Ok? Miren qué bonito. Esta traducción a mí me encanta. La NTV siempre la busco yo en el Google cuando hay algún versículo que me pareciera no estar captando bien lo que quiere decir. Entonces busco la NTV y la NBLA, algunos más, y ahí me doy una idea más completa, ¿no? De todo lo que quiera decir. Así que esta es la versión de la NTV. Bueno, muy bien, chicos. Hasta aquí entonces
la reflexión del tema y la próxima sesión, el próximo jueves, empezamos ya el capítulo 4. Vamos entonces a suspender la grabación.